¿Por qué estamos en una revelación suprema? Porque estamos destapando todos los verdaderos trucos de este sistema Matrix que nos mantiene aquí atrapados. Y esto es una revelación que nada tiene que ver con las revelaciones y despertares de la nueva era, de los que dicen que están despertando o descubriendo la verdad. La verdad es que ustedes, y también nosotros, en algún momento, no hemos estado descubriendo ninguna verdad. Solo hemos estado siendo cosechados por todos los paradigmas de creencias de la nueva era, que no son sino canalizaciones hacia la perpetua cosecha de alma. Esta revelación viene para desbaratar la mayor trampa de esta Matrix, por la cual ustedes y también nosotros hemos estado siendo parasitados y cosechados desde siempre, y que es la tecnología de implantes e insertos holográficos de las ciencias metatrónicas estrella de la muerte, flor de la fatalidad de la Atlántida, lo que significa que hemos estado siendo psicotrónicamente parasitados y canalizados en masas por permanecer hasta ahora en lo que los registros acústicos llamamos estar bajo la orientación del símbolo. La estrella de la muerte, flor de la fatalidad de la Atlántida, es lo que comúnmente llamamos la nueva era. ¿Y qué tiene que ver aquí la Atlántida? Pues simplemente, realidad fundamental histórica. El nombre de la Atlántida es un sinónimo para recordarnos que cada vez que aparece una época que se supone dorada o de luz, llena de movimiento, de despertar, liberación e iluminación, no es otra cosa que la señal de que estamos en los inicios de un nuevo gran reseteo mundial, un nuevo orden mundial, en el que los humanos serán nuevamente reseteados, y lo de la alusión a la Atlántida como flor de la fatalidad le viene a cada nueva era del hecho de que precisamente al final de la Atlántida se anunció como nunca esta dorada nueva edad de luz, liberación, despertar e iluminación. Así que se quedó como un recuerdo histórico irónico por el hecho de que una nueva era representa en realidad un gran borrado de memoria y un proceso de genocidio a gran escala. No se trata de algo tan explícito como una guerra o una masacre abierta. El genocidio siempre es disfrazado, así como el reseteo o borrado masivo de memoria. Este final de los tiempos históricos, cuyos inicios estamos viviendo en estos días, puede llamarse el gran borrógrafo, porque la humanidad entrará en otro largo periodo de amnesia histórica colectiva e individual. Pero la flor de la fatalidad de la Atlántida, o el movimiento de esa supuesta gran era dorada de luz, despertar e iluminación, no fue el último gran reseteo mundial que históricamente hemos tenido en esta Matrix. El más reciente reseteo fue el que nos sembraron en la Torre de Babel, hace unos 6.500 años. Todo el lenguaje que ustedes hablan no es más que un inserto holográfico que les sembraron en el evento bíblicamente recordado o mencionado como la Torre de Babel. ¿Cómo podrían escapar de esta falsa impronta de la orientación del símbolo si precisamente el lenguaje que ustedes hablan es la más falsa de sus improntas? Nosotros en EMRA no solo nos estamos sacando esa falsa impronta del falso lenguaje de Babel, con el cual hasta ahora hemos sido controlados, sino que estamos transitando hacia un lenguaje soberano,
un lenguaje de poder con el cual reemplazaremos prácticamente por completo este lenguaje de control que nos dieron en la Torre de Babel. La noticia es que todos sus guías o quienes los asisten en el camino del despertar están totalmente parasitados por este lenguaje de control bablé, con lo que básicamente ni siquiera saben lo que están diciendo con cada palabra que hablan, ya que hablan el obstinado lenguaje ignofónico de la confusión, con el cual se les mantiene a ustedes estupidizados y parasitados. Tenemos dos conceptos que son el símbolo y el arquetipo. ¿Saben lo que es un símbolo? ¿Saben ustedes lo que significa? ¿Saben lo que es un arquetipo? ¿Disciernen la diferencia? Pero ¿qué estamos diciendo con esto de los insertos holográficos y estar bajo la orientación del símbolo? Estamos diciendo que todas sus creencias, sin excepción en esta matriz, contienen un pequeño núcleo de verdad corresonante, o sea, una pequeña partecita de verdad, con la cual es posible construir un falso símbolo, un falso arquetipo. Son falsas realidades holográficas. A partir de un cierto parecido con el arquetipo original, así se construye una falsa creencia, la cual es implantada como una impronta en el ADN, que es la memoria celular. Esa falsa memoria o falso arquetipo implantado en el ADN es el inserto holográfico, la falsa impronta cognitiva que determina todas nuestras creencias. Entonces, lo que tenemos ahora ante nosotros a través de Embra son dos cosas. Un arquetipo, dos cosas que tenemos que reconocer. Un arquetipo verdadero o realidad fundamental y un falso arquetipo, el cual es en realidad un símbolo con el cual ustedes resuenan porque se parece al modelo original. Es decir, el tejido energético fractal fundamental de ese símbolo se parece mucho al arquetipo original, pero no tiene la misma frecuencia porque ha sido reencriptada con otra frecuencia y porque en realidad está mutilado este símbolo, el logo patrón original, y el símbolo es nada menos que la copia pirata. El símbolo con Parusi no es más que un falso arquetipo. Parece un fractal, pero no es un fractal. Un arquetipo es un fractal armónico resonante, pero un símbolo es una copia pirata, artificial y sintética del verdadero modelo, del modelo original y preternatural. Van comprendiendo qué es estar bajo la orientación del símbolo y en qué consiste el truco principal de esta cosecha de almas. ¿Qué es un arquetipo? Es una verdad, un modelo o patrón que existe como una ley inmutable e inalterable. Una realidad fundamental eterna que no puede ser manipulada, aunque sí puede ser reencriptada o disfrazada. Es decir, el arquetipo es un fractal y el símbolo es una reencriptación de ese fractal. Nosotros mismos somos fractales, en tanto preservamos dentro de nosotros el recuerdo y la conexión con el arquetipo original y preternatural. Es por eso por lo que podemos recuperar el conocimiento esencial original y regresar a la esencia. Es por eso por lo que podemos salir de esta matrix. Entonces, caros comparusi, hemos estado percibiendo disfraces de la verdad fundamental. Hemos resonado hasta ahora con esos disfraces o falsos arquetipos llamados
símbolo. Y muchos de ustedes han estado siendo guiados por esos símbolos desde que cayeron en esta matriz. ¿Van comprendiendo? Significa que hasta ahora muchos de ustedes han estado escuchando a sus númenes, a las larvas parasitarias del logos, que les venden la promesa del conocimiento trascendental, de la inmortalidad y de la divinidad. Ya saben, el mercado espiritual de la nueva era, en vez de estar escuchando a sus armónicos de conciencia, en vez de estar conectados con el arquetipo, han estado conectados con el símbolo y resuenan con el símbolo. Claro, pero no entienden su significado. Es por eso por lo que para muchos de ustedes hasta ahora todo es un misterio. Todo símbolo o toda creencia con la que resonamos es para la mayoría un total misterio. Cuando se resuena con el símbolo, pero no se entiende el símbolo, se cae en la adoración del símbolo. O sea, se cae en la adoración del misterio, se cae en el misticismo, que es el culto al misterio. Vivir bajo la orientación del símbolo es permitir seguir siendo parasitados y encarcelados en esta matriz, porque se seguirá viviendo bajo el misterio del símbolo. Significa que ustedes resuenan entre comillas, con algo que no pueden entender. Así ustedes dicen continuamente, eso me resuena, ¿sí? También dicen, eso me late, mi corazón palpita cuando escucho eso, pero jamás logran entenderlo. Por más que investiguen o reciban guías de maestros, porque tampoco pueden entender por qué resuenan con eso. Con lo cual en su mente todo queda en el misterio velado, en la confusión que se torna más y más creciente a medida que ustedes intentan dilucidar a través de indagar o investigar. O sea, ir en pos de los indicios o de los vestigios que te permiten supuestamente encontrar el propio sistema Matrix. El propio sistema Matrix te pone por delante los indicios, los vestigios para que tú sigas esas falsas pistas y te quedes enredado bajo la orientación del símbolo. Con lo cual no estás haciendo otra cosa que seguir la inspiración de los númenes demónicos, o sea, de logos y del registro akáchico, tomando hasta hoy esta inspiración demónica como tu guía interna. Porque ustedes desconocen por completo la realidad energética fundamental de que porciones selectas de verdad corresonante, reencriptadas o mutiladas, les fueron sembradas a ustedes en el ADN, que es el preconsciente profundo, la memoria celular. Porciones selectas corresonantes que existen bajo la forma de falsas memorias celulares, como un brote que al menos pervive en el recuerdo que ante ustedes se despierta al estar frente a un símbolo que les recuerda esa antigua realidad fundamental que es el arquetipo, ese arquetipo olvidado que no pueden recordar de manera clara porque hasta ahora permanecen ustedes en la agnosia de sus memorias akúchicas originales, las cuales se les están siendo despertadas y reveladas por hembra. El misticismo viene de misterio, el concepto misticismo, que no es otra cosa que el culto al misterio, o sea, el culto a aquello con lo cual resonamos, entre comillas, sin entenderlo, sin entender que este símbolo o creencia no es otra cosa que un inserto holográfico que nos parasita. Por eso en hembra hemos venido a develar todos los misterios, porque ahora todo será revelado, todo desde ahora está siendo revelado. Es así como ustedes creen en las religiones, a través de ese misticismo, de ese culto al misterio, de esa orientación del símbolo. De ahí se genera que todos ustedes se alineen con los diferentes sistemas de creencias y paradigmas de la nueva era,
Pues todas ellas tienen ese inserto holográfico, ese símbolo, ese ganchito o carnada de resonancia, esa pequeña partecita de verdad o de certidad con la que toda falsedad se vuelve creíble y se convierte en engaño. Ya saben, nada absolutamente que les parezca creíble en esta matriz y con la cual estamos siendo todos controlados es una mentira, sino que todo y cada cosa es un engaño. El engaño contiene algo de verdad, la mentira no. Por ejemplo, en Enra tenemos un escudo primario de 12 esferas que representa a la ley natural y que se escalariza en otras 4 esferas que representan la ley preternatural, completándose el escudo con 16 vectores o esferas. Este escudo primario de 12 vectores de Enra se parece mucho a un símbolo de la Cábala llamado el árbol de la vida, del cual hay 2 versiones, uno de 10 esferas o vórtices llamado Sefirot y otra de 11 esferas o vórtices, átomo serpiente, el cual se encuentra inscrito dentro de otro símbolo, al que se conoce como la flor de la vida. Estos símbolos son una reencriptación de un arquetipo. Los patrones originales de resonancia fueron reencriptados por la ciencia metatrónica de la muerte, la flor de la fatalidad, la flor de la muerte. Ninguno es la vida. Lo que representan estos símbolos es muy diferente a la vida. ¿Qué representan estos símbolos? El Sefirot, o símbolo de 10 esferas, representa el ADN humano mutilado o hibridado por Metatrón, también conocido en los registros akúshicos como átomo serpiente falso Prometheus. El falso Prometeo o Prometeo caído, que es la falsa promesa de divinidad o promesa de Dios que la serpiente, Satanás, hizo al hombre antes de la caída, cuando el hombre aún era adámico, de potencial angélico. Prometeo, que en realidad es Prometheus, significa promesa de Dios o promesa de divinidad, por aquello de seréis como dioses, probando este fruto del saber. El símbolo de 11 esferas o vórtices representa el átomo serpiente Particateus, es decir, representa el ADN del colectivo demiúrgico metatrónico, la legión de ángeles caídos comandados por Metatrón, el cual ADN, originalmente un átomo simiente de 12 armónicos, fue manipulado para convertirlo en un sistema vórtice átomo serpiente, partícula de Dios, estrella de la muerte de 11 vórtices. Nuestro átomo simiente original, tetragramatón, representado por hembra, en el nivel primario natural de 12 armónicos y en el preternatural de 16 armónicos, es un arquetipo, es un fractal armónico resonante. Y en base a ese arquetipo podemos representar los patrones de resonancia de escalaridad trascendente a través de la ciencia de la matemática escalar descubierta y revelada por hembra, así como podemos mostrar y practicar la ciencia suprema de la constelación, que es este arquetipo que estamos viendo ahora. Esto que podemos hacer a través de este símbolo no sería posible de hacer con un símbolo FAC mutilado. No podríamos representar a través de él las virtudes de poder trascendente, ni las técnicas de preparación psicofísica, ni las realidades energéticas fundamentales que estamos comprendiendo y procognicionando en hembra para tomar nuestro poder soberano. Porque ni el símbolo de 11 ni el de 16 vórtices de la Cábala representan el árbol de la vida, sino el árbol de la muerte o la estrella de la muerte. Al igual que la flor llamada flor de la vida no es de la vida, sino de la muerte. Es la flor fatali, o flor de la fatalidad de la Atlántida, porque esta flor o fruto del árbol de la muerte nos la ofrecen cada vez que se anuncia una nueva era de despertar, liberación e iluminación, que no es otra cosa que
una gran cosecha de cuerpos y almas a gran escala. Con lo cual, compadre, la búsqueda de la verdad estará siempre marcada por este estigma fatal del inserto holográfico. Pues mientras ustedes no se saquen esa falsa impronta de la flor fatal del misticismo y de logos, que es el falso akasha de luz metatrónico o la falsa ciencia sagrada de la luz, ustedes estarán siempre bajo la orientación del símbolo, que significa que ustedes resuenan sin entender, o sea que siguen falsos símbolos que se parecen al arquetipo original, pero que no son sino falsas copias del arquetipo o realidad fundamental. Y eso es porque hasta ahora ustedes no han podido discernir la copia del original. ¿Qué te falta para entender o realmente ensamblar el puzzle? Lo que les falta a ustedes para realmente generar el entendimiento causal es nada más que la pieza clave vital del puzzle, la realidad fundamental. Los que despotrican contra las religiones, los pensadores ateístas, como los filósofos o intelectuales, se creen o se han creído que las religiones o sistemas de creencias metafísicos, espirituales, están basados nada más que en la pura fantasía mítica de relatos mentirosos, por la tendencia a mistificar lo incomprensible. Pero ellos no lograrían nunca cascar que las mismas religiones tienen más núcleos de verdad que la llamada ciencia ante la que ellos se inclinan. Pero ellos, estos filósofos intelectuales, son los más parasitados por el logos, son los más estúpidos de todos los portacuerpos, porque ellos no tienen la mínima cosquilla de la búsqueda interna y se dedican a indagar a través del logos mental y en las divagaciones de la racionalidad parasitada. Por eso son tan necios y cerrados a la mínima recepticencia. No los queremos entre nosotros en hembra, porque ellos, al ser incapaces de resonar, aspiran a ser convencidos, porque la resonancia se alcanza con la psique, o sea, con la conciencia. Pero ellos son puramente sintética, que solo pueden buscar o esperar argumentos mentales que les convenzan. Existeat per omnia gratia, benditud plena e potens factum de omni nossum, per omni cultu factas ave futo designado per te, sic facteat voluntamento tuam.